Dios les bendiga, hermanos. Estamos ahora dispuestos a empezar la clase y esto es la iglesia modelo. La iglesia modelo es un material que nosotros realizamos para ver la particularidad de nuestra iglesia. Cada iglesia tiene algo particular y lo que caracteriza a nuestra iglesia es que nuestra iglesia se fundó hace 9 años como una iglesia pentecostal o post-pentecostal, sería neopentecostal y cosas así. Una liga tremenda. Pero después nosotros fuimos construyendo mediante algunas ayudas y dirección bíblica, hemos construido un poco la dirección de lo que la iglesia debe de seguir en cuanto a su salud bíblica. De hecho, este es nuestro logo cuando empezamos con este grupo de hermanos que son tipo metodistas, incluso. Eso quiere decir que estas personas que nos acompañaron y a veces nos acompañan porque siguen siendo nuestros amigos, pero ya no teológicamente, sino que nos acompañan en otras cosas. Eh, Estas personas incluso son eh, abiertos, pentecostales y así. Bueno, en fin, todo esto este material, nosotros lo queremos reeditar, pero yo lo traigo así crudo para que ustedes vean parte de lo que nosotros somos. Nosotros somos una iglesia de transición, o sea, una iglesia que viene desde un lugar y se dirige hacia otro. Y lo que nosotros esperamos es que todos ustedes nos acompañen en esa dirección. Miren aquí mi nombre como pastor. Eh, en ese momento yo era el único pastor, ahora vemos 3 pastores. Está César Franklin y también está Juan Carlos para tener la pluralidad de pastores, que es uno de los requisitos de una iglesia saludable, tener una pluralidad de pastores, que no sea una sola persona que gobierne. La mayoría de personas me ven a mí como pastor único, ¿por qué? Porque soy yo el que predico, pero no necesariamente el que predica es el que tiene toda la fuerza para decir y tomar decisiones. Hay decisiones que hemos estado tomando últimamente para congregarnos este domingo y esas decisiones incluso las han tomado nuestros pastores, líderes asociados, ancianos de la iglesia. Mi esposa dirige el Ministerio de Mujeres, pero eso no quiere decir que ella es pastora. Yo sé que algunos de ustedes le dicen pastora a mi esposa, pero eh, ella no tiene eso, ella es líder de mujeres. Nosotros no pensamos que las mujeres deben de pastorear por el rol que le fue dado solamente al hombre. ¿Qué es ser miembro de una iglesia o de la iglesia? Esto ya lo hemos visto, pero vamos a resaltar solamente algunos puntos. Un miembro de una iglesia es una persona que cree, es un creyente, y así es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Me interesa mucho que sepamos que un miembro de la iglesia es una persona que se arrepiente, que vive en el arrepentimiento. Hoy en día hay personas que tú no le puedes ni siquiera argumentar algo. Todo te lo rebaten, todo siempre hay una discordia, un problema, no hay arrepentimiento, o si se le dice, mire, deje eso, usted no debería estar haciendo esto. O sea, en las personas que no hay arrepentimiento de esa manera, no puede ser miembro de una iglesia. El cristiano, miembro de una iglesia, debe de vivir en el arrepentimiento, buscando de qué arrepentirse. Eh, el cristiano
o el miembro de una iglesia tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador. Lo tiene como su Salvador y ya lo hemos dicho, que murió por él en la cruz del Calvario, pero también lo tiene como su Señor porque lo guía hoy en día. Una persona para ser miembro de una iglesia tiene que ser bautizado, tiene que ir a las aguas. Nosotros, en manera particular, le damos predoctrina a los niños desde 11, 12 años. Pero en verdad, a mí lo que me gustaría es que el niño o el adolescente ya sea una persona que tome decisiones fuertes en su vida. Por ejemplo, que voy a estudiar, con quién me casaré, o sea, que esté listo para noviazgo, que esté listo para emprender una carrera. Eh, Jóvenes así también están claros con qué o cómo pueden ser discípulos de Cristo. Pero desde pequeño, desde adolescente, se le puede ir enseñando la doctrina. Porque ¿cómo van a tomar esas decisiones si no saben la doctrina? Entonces yo estoy de acuerdo, y nosotros estamos de acuerdo como pastores, que se le dé enseñanzas bíblicas desde los 12 años ahí y que cuando se sienta esta persona que se ha arrepentido, que ha cambiado, que puede tomar una decisión tan importante como ser discípulo de Cristo, entonces se bautice. Ser creyente es una persona que toma la Santa Cena. Esto es increíble. Hay personas que ni van los días de Santa Cena para que no lo vean no tomándola. Y esto a nosotros nos desilusiona muchísimo. El creyente comparte la Santa Cena con los demás. Puede ser una persona que viene de otra iglesia. Vamos a dejarlo hasta ahí, esta iglesia, sin el pero. Un, un, un miembro de nuestra iglesia, ya estamos hablando de la iglesia particular, no del cuerpo de Cristo en general. Un miembro de nuestra iglesia en particular puede ser una persona que viene de otra iglesia, que es bautizado en otra iglesia, que era creyente en otra iglesia, líder en otra iglesia, o, o no líder, laico, o lo que sea, de otra iglesia. Puede venir de otra iglesia. Nosotros lo discipulamos, lo preparamos para que entre a la iglesia. Pero debe de cumplir y respetar el código de membresía bíblica. El código de membresía bíblica, a saber, es lo que yo le di a ustedes el primer libro de ser miembro de una iglesia. Que un miembro de la iglesia es parte importante de la iglesia, es como si fuera una mano, un ojo, una oreja, y es parte del cuerpo de Cristo. Es un factor de unidad, no de chismes ni de divisiones. Es una persona que no impone sus preferencias, es alguien que ora por sus líderes y por sus pastores todos los días. Es alguien que no solamente está de acuerdo y va a su iglesia y está comprometido por su iglesia, sino que también procura que su familia también esté guiada a Cristo y a la iglesia. A veces, a veces pasa que una gente llega de la iglesia a su casa, ay, pero qué calor hacía ahí en esa carpa. Ay, Dios mío, yo no sé cómo eso va a ser la semana que viene. Y mira, fulano, qué mal habla. Uy, uy, uy. Hermanos, ustedes no saben la crítica, cómo destruye al que escucha. A su hijo de 11, 10, 15, desencanta
completamente. Y después nosotros trabajando con los adolescentes, ellos mismos nos dicen, no, pero mami, cuando viene, o papi, cuando esto es así. Y entonces, mis hermanos, desconectamos por sencillez, por no poner lazo a nuestra boca. Nosotros ignorar por esas situaciones. Nosotros desconectamos a nuestra familia de la iglesia. Ay, qué hambre cogí, ay, qué sé yo qué. Mira, hermano, por sabiduría, resérvese todas esas cosas delante de sus familiares y si usted es miembro de la iglesia y ve que hay algún problema, alguna falla, diríjase a sus pastores. O sea, si es por mí o a mí, vaya directamente. Si es de algo económico, vaya directamente donde Juan Carlos. Si es de servicio, vaya directamente donde César Franklin. Nosotros estamos abiertos e incluso nos gusta y hemos tomado muchas decisiones por orientaciones o por preguntas o por necesidades que otros ven y que nosotros las pasamos tal vez porque o estamos acostumbrados o no sé, por cualquier situación. Finalmente, el miembro de la iglesia tiene que saber que la iglesia es un regalo. Esto es como un repaso, porque esto es un material que incluye todas las cosas que hemos visto aquí, o debe de incluir todas las cosas. Por eso este material tiene que irse remodelando, porque debe de incluir todo lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. El creyente y miembro de una iglesia tiene características de Cristo. O sea, esos valores de Cristo lo tiene que tener, valores morales principalmente. Entonces, miren cuáles son. Obediente, amoroso, que procura la unidad, deseo de servir, gozo, paz, gratitud, dominio propio, responsabilidad, dependencia, deseo de crecer, fidelidad, esperanza. Y la falta de estos valores indica que hay una falta de crecimiento espiritual y de discipulado. También es una persona que se consagra al Señor, que ora, lee la Biblia y testifica. Es una persona que se disipula. Y miren, nosotros en ese tiempo teníamos todos estos niveles. Ahora lo hemos bajado a 3 niveles y un nivel de mujeres. Así es que usted tiene cursos en vida nueva que hacer porque nosotros creemos que un miembro de la iglesia es una persona que se disipula constantemente y cuando ya no es discípulo, está entonces discipulando a otros. Es una persona que es aconsejable y ya hablé de esto ahorita. Nosotros tenemos consejería, antes era de noche, ahí tarde noche, ahora las consejerías son por Zoom y por Zoom son más fáciles. ¿Por qué? Porque ya me puedo reunir con mujeres a larga distancia, eh, que antes tenía que buscar una persona eh, y así. O sea, ahora es todavía más fácil tener los tiempos de consejería. Señores, consejería es como coger un culto con el pastor. Pastor, necesito consejería de tal cosa. El pastor se prepara, le da un sermón de eso en una semana, 2 semanas, 3 semanas, cuanto se tenga que llevar hasta que usted esté claro del problema que usted tiene y cómo se resuelve a través de la Biblia. Eso es consejería para tomar buenas decisiones. Así es que, o si tienen algún problema particular, enfermedad del alma, situación particular, los líderes tienen una ética de tomar eso y reservarlo. Incluso si no, si, si no necesita mi esposa saberlo, ni siquiera ella lo va a saber lo que se está hablando en ese momento. Increíble que hay gente que han ido a consejería y me han dicho cosas y después van a donde mi esposa y le dicen, y el pastor no le dijo tal cosa. Y no, ok. Bueno, pues déjeme contarle. Y entonces como que le cuenta y
y le dicen, y mi esposa le dice, no, es que mi esposo no me tiene que contar todo lo que sucede en las consejerías. Solamente en las cosas que meditan saberse otras personas, se incluye a mi esposo o cualquier otra persona de la iglesia, ancianos, líderes, para saberlo. Es una persona que asiste a la iglesia, ya sea como ahora, que es por Zoom, pero ya del domingo en adelante volvemos a reunirnos, pero asiste. Estas son las bases fundacionales de la iglesia. Ya hemos visto cuáles son las más importantes, cuáles son las secundarias, etcétera, etcétera. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a resumir aquí. La autoridad de las escrituras. Creemos en Dios, ese Dios creador, un Dios trino también, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos que Jesús, el Cristo, nació de una mujer que en su momento era virgen. Creemos en una estructura simple para dirigir humanamente la iglesia, porque quien dirige la iglesia es Cristo, pero nuestra estructura es simple. Es ancianos, que son los pastores de la iglesia, diáconos y tenemos diaconisas. Hay iglesias que no tienen diaconisas, pero nosotros sí contemplamos eso. O la esposa de los diáconos, diaconisas. Tenemos líderes de ministerios específicos. Y después van los miembros o asistentes. Esto sí es importante porque nosotros creemos algo con respecto a los roles del hombre y la mujer. Nosotros, según la declaración de Danvers, nosotros somos complementaristas. ¿Qué significará eso? Que nosotros somos complementaristas. Bueno, eso básicamente lo que significa es que nosotros creemos que el hombre y la mujer son iguales en valores, sin embargo, en roles son diferentes. Se crearon para cumplir roles diferentes, pero en cuanto a valor, ambos contienen la imagen de Dios y por eso ambos son muy importantes. Entonces, vamos a ver lo que dice la declaración de Denver. Dice, por tanto, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, iguales delante de Dios, como personas, distintos en su masculinidad y su feminidad. Las distinciones de estos roles, masculinos y femeninos, son ordenados por Dios como parte del orden de la creación y esta verdad debe de resonar en todo corazón humano. El liderazgo de Adán dentro del matrimonio fue establecido por Dios desde antes de la caída, no es un resultado del pecado. La caída sí introdujo distorsiones dentro de las relaciones de la mujer y el hombre. Por ejemplo, que ahora la mujer quiere ser la cabeza, es una distorsión que entró desde ahí de la caída, y que el hombre quiere ser un gobernante autocrático y no de servicio, y también que a veces quiere echarse a un lado cuando ve que la mujer es muy fuerte y emprendedora. Dentro del hogar, el liderazgo amoroso y humilde del hombre tiende a ser reemplazado por dominio o pasividad. Bueno, ahí están lo que yo quiero decirle sobre, o lo que yo le resumí sobre las distorsiones. Y no quiero tomar mucho tiempo para que nosotros podamos tener un buen tiempo de discusión al final. Además, este material, como siempre, estará disponible en la web. Usted lo puede ir leyendo. Después que habla de esas distorsiones, dice, en nuestra iglesia promovemos la diferenciación de roles y reconocemos la masculinidad y la feminidad bíblica. Por eso nosotros hacemos, por ejemplo, grupos de hombres para orar, grupos de mujeres para orar,
grupos de hombres para enseñarle o grupos de mujeres para enseñarle. O a veces hacemos grupos especiales de mujeres que enseñan a mujeres, etcétera. Nosotros tenemos esa distinción porque pensamos que primero el rol de enseñar a toda la iglesia es del hombre. Bien, bueno, en cuanto a un hombre, nosotros consideramos importante que debe de asumir su rol y para eso nosotros tenemos una resolución. Para los que son hombres, nosotros le damos y le enseñamos esta resolución a través de un libro. Y este libro, al final de la promesa, ahí está, son los hermanos Hendrick, que junto a Randy Alcorn hicieron la resolución para hombres. Las mujeres también tienen su resolución y esto está chulísimo en una película que hay incluso en la web. Después yo pudiera hablarle un poco más de eso, principalmente a los hombres. Las promesas son como siguen. Por ejemplo, un hombre debe de prometer, un hombre de nuestra iglesia debe de prometer y debe de perseguir solemnemente ante Dios, asumir la plena responsabilidad sobre su vida, la vida de su esposa y la vida de sus hijos. Debe prometer amarlos, protegerlos, servirlos, enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de su hogar. Debe de ser fiel a su esposa, amarla, honrarla y estar dispuesto a dar su vida por ella, como hizo Jesucristo por nosotros si es necesario. Debe prometer bendecir a sus hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Debe de instruirlos para que honren a las autoridades civiles, no solamente a las autoridades de la iglesia, sino civiles. Y estas son las cosas que nosotros vemos cuando hablamos con los hombres, vemos y aconsejamos a los hombres con este material. Prometo, cada hombre tiene que prometer enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Debe prometer orar por los demás y tratarlos con amabilidad y respeto. Debe de prometer trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de su familia. Debe de perdonar a los que le hagan mal y reconciliarse con quienes le hayan defraudado. Debe prometer aprender de sus errores, arrepentirse de sus pecados y andar en integridad como un hombre responsable ante Dios. Debe prometer tratar de honrar a Dios y ser fiel a su iglesia, obedecer a su palabra y hacer su voluntad. Debe de esforzarse valientemente con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de su vida y para su gloria. Así también hay una resolución para mujeres. Ustedes crean mujeres que nada más eran para hombres. Pues no. Las mujeres de nuestra iglesia también tienen su resolución y ella de vez en cuando, o hablan de ella o le enseñan mediante otras enseñanzas o se dedican a estudiarla solamente y específicamente. Las resoluciones de mujeres están en un libro de Christina Child, si no me acuerdo, Christine Child o Christina Child, no me acuerdo. El asunto es que ella escribió la contraparte del libro que ya yo le mencioné, de los hermanos Hendrick y Alcorn. La resolución de contentarse, la resolución a ser femenina, la resolución de ser fiel a sí misma, la resolución a ser entregada al Señor, la resolución de dedicarse por completo a las prioridades de Dios para su vida, véase todo
lo que tiene que ver con buscar al Señor, buscar a su familia, a su esposo, etc. Dice mi bendición, la resolución de apreciar a otros con mi tiempo, mi interés y toda mi atención. Una resolución de perdonar, una resolución a vivir en integridad, una resolución a demostrar interés por la justicia, por la misericordia y ser compasiva. Y también una resolución, está resuelta a que su esposo se sienta realizado. Esto es muy importante. Dice la resolución de ser una mujer amable que bendiga en gran manera a su esposo. Prometo honrar a mi esposo con mi conducta y con mi conversación para glorificar el nombre de Dios. Prometo aspirar a ser una compañera adecuada para ayudarlo a alcanzar el potencial que Dios le dio. Amar a los hijos. Es una resolución de formar a sus hijos en la justicia y una promesa de demostrar y enseñar a sus hijos a amar a Dios con todo su corazón, mente y fuerza, y promete formarlos para respetar la autoridad y ser responsables. Respecto al matrimonio, creemos que es el único lugar donde la relación sexual es santa, pura y perfecta. Eso quiere decir que fuera del matrimonio, las relaciones sexuales no son santas, puras, ni son perfectas. Creemos que es una fusión indivisible y también creemos que el matrimonio fue creado por Dios para la pareja, compuesta de un hombre y de una mujer, y para disfrutarse el uno al otro. Del Espíritu Santo. Ahora se están poniendo buenas las cosas porque las semanas pasadas yo sé y me acordé de que hay muchas preguntas con respecto a esto. Creemos que el Espíritu Santo mora dentro del pecador arrepentido y es agente de regeneración en nuestros corazones. Si Él no regenera nuestros corazones, Él y la palabra entran primero y después es que tú das el sí al Señor. Porque si Él no entra y te desbarata el corazón de piedra y te deja el de carne que estaba, o te lo cambia, como dice la palabra de Dios, te cambia, te da un corazón nuevo de carne para que sea sensible a las cosas de Dios. Si Él no lo hace, nosotros no podemos ir a Dios. Nosotros creemos también que el Espíritu Santo produce el carácter de Cristo en nuestras vidas, los frutos, y que nos usa con poder para llevar a cabo su plan. No creemos que el hombre es regenerado por el Espíritu Santo después que cree. Creemos que el hombre debe de ser regenerado por el Espíritu Santo para poder creer. Sí creemos que debemos de predicar el Evangelio porque el Espíritu Santo lo usa para convertir a los pecadores. Con respecto a los dones. Con respecto a los dones, nosotros somos lo que llamamos continuistas moderados. O sea, nosotros creemos que sí, que los dones continúan. Incluso hay dones sumamente controversiales, como son los dones de poder, el hablar en lengua, el sanidad y todas esas cosas, que son dones poderosos. Nosotros somos continuistas moderados, o sea que nosotros creemos que esas cosas pueden suceder. Lo que no creemos es que hay alguien por ahí que diga que es un sanador. No, el Espíritu Santo puede sanar a cualquiera y usa a cualquiera de nosotros. Y no podemos
de edificar, o sea, crear un Dios de una persona que esté sanando o que haya Dios usado para sanar a alguien. Al revés, esa persona tiene que sentirse eh, humillado o lo que sea y no sentirse que es una persona superpoderosa. Tiene que reconocer su bajeza como hizo María cuando Dios la usó para traer a Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros manejamos esos dones que son más controversiales, esos dones de poder? Bueno, aquí como que hay mucho que leer. Pero, vamos a ver, dice, no se hace alarde de que nadie tiene un don o que lo maneja a su modo. En nuestra iglesia no es así. Los dones son del Espíritu para dar gloria a Cristo. Cristo debe ser exaltado con cualquier obra que pase en nuestra iglesia. Los dones de lenguas, hablar en lenguas, eso es muy conocido en nuestro país. Y yo pienso que son una expresión cultural de la religión evangélica pentecostal, los cuales, si usted viene de una iglesia pentecostal, puede usarlo si así desea en oraciones particulares, pero no congregacionales. ¿Por qué? Porque si usted ve el capítulo 14, dice que no lo utilicemos en la congregación, porque después no vamos a entender lo que está pasando. Dice que las profecías, vamos a ver, las profecías para hoy. Nosotros la profecía la entendemos como hablar la palabra de Dios. De hecho, le había dicho en diferentes ocasiones o una vez atrás que hablar profecía y los mismos profetas, incluso los del Antiguo Testamento que eran profetas de la verdad, de lo que Dios le decía una cosa para que sucediera y Dios le decía algo que iba a suceder y Dios le decía algo de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Incluso ellos no siempre hablaban cosas del futuro que iban a suceder, sino que interpretaban la palabra, eran los intérpretes, los predicadores de la palabra de Dios. O sea, no creamos que el profeta o porque ya ese rango creo que no está funcionando al día de hoy, porque para eso están los pastores, para predicar, o los ancianos, para predicar y enseñar. Yo pienso, mediante la palabra del Señor, que el hablar profecía es predicar la palabra de Dios desde el púlpito. Y hay una persona que está asignado para eso, que ha orado para eso, que se ha preparado para eso, y va a llevar la palabra de Dios para ese día. Entonces el púlpito está reservado para pastores y maestros de la palabra de Dios, para líderes de mujeres que enseñen a mujeres. En todos casos, personas con dones, personas capacitadas en la palabra de Dios y personas llenas del Espíritu Santo. Vamos a ver, personas con dones. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene don de enseñar, que tiene don de interpretar la palabra de Dios, de discernir los momentos, lo que se necesita para ese momento, que están capacitados para la palabra de Dios. Bueno, el Espíritu Santo capacita y también el estudio de la palabra de Dios capacita al hombre. Llenos del Espíritu Santo, o sea, que está en paz con Dios, en paz con los hermanos y en paz consigo mismo. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra. Entonces, si algún miembro o invitado, ya sea adorador, predicador, siente decir algo fuera del marco de la Biblia, o sea, algo que no tenga versículos ni capítulos o libro bíblico que lo ampare, tal palabra será cuestionada
y de primera va a ser falible. Falible, o sea que puede fallar. Allá hay personas que nosotros hemos invitado y escuchen lo que dice el Señor, que sí, ok, comienza a hablar, nosotros lo dejamos tranquilito. Ni refutamos ni nada, pero la palabra la agarramos como que es falible. Ahora, si te dice, escucha lo que dice el Señor, en Santiago, en Romanos, en tal sitio, tal cosa y tal cosa. Ah, espérate, ahí me está citando la Biblia. Ya esa palabra que él desenvainó y que está mandando puede volver a la vaina de la verdad, o sea, a envainarse en el cinturón de la verdad. Y creo que ustedes me están entendiendo lo que significa esto. O sea, que lo que uno habla por la boca tiene que estar amparado por los versículos bíblicos que tenemos en las escrituras y bien interpretado. Muy bien. Entonces, respecto a la salvación, creemos en la doctrina de la gracia como una respuesta diferente, una cosmovisión diferente a la que existe en nuestro país como en la mayoría de creyentes. La doctrina de la gracia han sido muy populares y la hablamos la semana pasada por estas palabras que es un acróstico en inglés de la flor tulipán, que es el tulip. Entonces, las doctrinas de la gracia son depravación total, que el hombre está depravado completamente. No hay una parte del ser humano que esté buena, sino que hay una depravación total. Elección incondicional es que el Señor nos ha llamado. Él es que no ha elegido, como dice ese verso. Yo lo elegí a ustedes, no ustedes a mí. Expiación limitada es que, tal como dice el verso de Romanos 8, que dice que el Señor justificó y o sea, los que se eligieron, ¿verdad? A estos llamó y a los que llamó, a estos justificó. O sea, si se dan cuenta, los que son justificados en la expiación limitada, con la expiación, no es todo el mundo que es justificado, sino los llamados por el Señor y los elegidos por el Señor. Por eso la expiación es limitada a primera instancia. Suena como, pues ven acá, qué fuerte esto, que la expiación sea limitada, pero es así. Ahora bien, el poder, vuelvo y repito lo que dije los otros días, nosotros creemos que una gota de la sangre de Cristo Jesús da para sanar y salvar a toda la humanidad. No es que menospreciamos el poder de Dios, sino que el Señor así es que lo hace. Gracia irresistible es que al que Él atrae, va a traer, no se va a resistir, muere ahí, cae ahí, como usa todos los medios, hasta una ballena, como le pasó a Jonás. Y la perseverancia de los santos es que el Señor ha provisto todos los medios para que una persona que sea creyente, que haya sido salvada, llegue hasta la gloria sin perderse. Porque no hay perdición para aquel el cual el Señor ya ha salvado. Si está salvado eh, realmente por el Señor, Él lo va a sostener hasta el final. Y el que persevera hasta el fin, al revés, para los que dudan ahí un poco de esto que yo estoy hablando, y el que persevera hasta el fin, entonces este fue el que fue salvado. El que no perseveró hasta el fin no fue salvado. Vean qué cosa. Ahí está amarrada esa doctrina. Dice, hay un resumen bíblico. Eh, nosotros resaltamos siempre la justificación por la fe. Ya yo le he explicado por qué. Hay una pregunta que siempre salta, que si se pierde la salvación, y bueno, si la salvación se sostiene por ti mismo, se va a perder, pero si es el Señor que la da, no se va a perder. Hay un orden de la salvación, el ordo salutis, como lo describieron en la Reforma,
que es el Señor primero elige, después hay un llamamiento, después hay una regeneración, después hay una conversión. La conversión es muy interesante porque es creer y arrepentirse. Es la suma de fe y arrepentimiento. Y la justificación, que lo hemos visto, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Estos son los pasos desde antes de la fundación del mundo y hasta después que usted se muera todavía, el Señor lo está salvando a usted. Y mire qué cosa, esto quiere decir que la salvación es un proyecto de Dios que va más allá de mi propia vida. O sea, el Señor me eligió desde antes de la fundación del mundo, yo no estaba ni estuve y voy a morir y cuando y yo vaya a Él, ¿verdad? Voy bien y todo lo demás, pero cuando Él venga, mi cuerpo incluso va a ser glorificado porque la glorificación tiene esa finalidad también de que tener un cuerpo glorificado. No solamente tu alma delante del Señor estará sin pecado allá, sino que también el cuerpo. O sea, lo que quiero decir es que la salvación es algo que no lo puedo sostener yo porque es un proyecto de Dios que va desde antes y después que yo viva aquí en la tierra. Lo que nosotros tenemos que creer y tener fe en el Señor, arrepentiendo de nuestros pecados, vivir, tratar todos los días de buscar al Señor, vivir una vida de santificación progresiva a Él. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo nosotros predicamos en la iglesia? Hay gente que admira la forma de predicación de la iglesia, pero así es como nosotros creemos que debe de... Hay otros que no les gusta también, que extraña lo que nosotros hacemos, que cogemos un libro y lo estudiamos. Hay gente que se extraña, pero la idea es la siguiente. Nosotros en un año, de un 80 a un 90% de predicaciones son expositivas, estudiando libro por libro todo el consejo de Dios, como dice la palabra de Dios. Ahora, no es que algún día pueda que sea temático. Por ejemplo, en Navidad, que uno vaya a, puede ser que yo tenga Apocalipsis y en Navidad yo quiera decir, no, espérate, vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Vamos, Semana Santa, vamos a hablar de la resurrección de la Pascua. ¿Entienden? Siempre puede haber un tema teológico y eso es un 10% de las enseñanzas que nosotros damos. Pero la mayoría son lo que le llamamos prédicas expositivas. ¿Qué nosotros creemos del sostenimiento financiero? Bueno, que el sostenimiento financiero debe de ser voluntario, ahí lo vemos. Y nosotros colectamos ofrendas con propósito. Y esa es nuestra misión ahora mismo, siempre ha sido la misión en la iglesia, la construcción del templo. Nosotros también colectamos lo que llamamos diezmo. Hay muchas personas que no saben cómo van a dar. Bueno, usted va a diezmar a la obra del Señor un 10% de, de sus ingresos para el sostenimiento de la obra del Señor, para ayudar al crecimiento de la obra, etcétera, etcétera. Aunque esto es algo, vuelvo y repito, voluntario. Vamos a ver cómo se repartiría un diezmo en la iglesia. Los diezmos tienen 3/3. Un 33%, si se puede decir, o una tercera parte, es para el sostenimiento del pastor o de los ancianos de la iglesia. Otra tercera parte es para el mantenimiento mensual de los gastos fijos presupuestados, luz, agua, teléfono, limpieza,
del lugar, mantenimiento. Y hay otro gasto que son gastos no presupuestados, que son imprevistos. Ah, no, perdón, eso todavía estamos en esa otra parte. Y una tercera parte es la inversión a ministerios, materiales, capacitaciones, actividades y ofrendas de amor. Eh, no, por ejemplo, nosotros estuvimos sustentando de comida en algunos tiempos, algunas personas que estuvieron sin trabajo, hay otros que están eh, enfermos de una enfermedad específica y nosotros les cubrimos las medicinas, las facturas, etcétera. Nosotros hacemos una obra que es un poco silenciosa porque no nos gusta exhibir públicamente lo que nosotros hacemos, pero sí nosotros aportamos a diferentes tipos de personas que están en diferentes tipos de necesidades y que son miembros o algún familiar de un miembro de la iglesia y que nosotros encontremos que sí, que se puede hacer. Pero básicamente es para miembros de la iglesia. Muy bien. Las confesiones de fe. Hay muchas personas que ya saben lo que son confesiones de fe. Hay otros que no, pero hoy mismo vi que llegó y que se lanzó la Biblia reformada. O sea, es una Biblia de estudio reformado, que ahí está todo lo que usted necesita saber de una iglesia reformada. Está ahí en esa Biblia. Biblia de estudio reformada, la puede buscar en diferentes lugares. Aquí las localidades, las librerías cristianas de aquí ya la tienen, pero también la pueden conseguir vía internet. También pueden conseguir el libro que yo les dije de R.C. Sproul, que habla de todo lo que nosotros usamos como iglesia reformada. Nosotros usamos las confesiones de fe que sean verticales, como la Westminster y la confesión de fe, que la utilizan también los bautistas y algunos bíblicos, que es la del 1689. También nosotros observamos los detalles de la salvación por gracia de los cánones de Dort, que eso es otra confesión de fe. Y ya yo le había explicado que qué significa ser vertical, o sea que nosotros no interpretamos la Biblia desde nuestra perspectiva, sino que nosotros interpretamos la Biblia desde la perspectiva de Dios. Muy bien. Este material, la iglesia modelo, nosotros se lo vamos a estar enviando y yo espero que haya quedado claro. Si tiene alguna pregunta, ahora va a ser el tiempo. Dios les bendiga.